Power Query. El objetivo de esta actividad es usar Power Query para transformar datos. Lo que vamos a hacer es descargar unos datos que están en formato CSV, son los datos correspondientes a la base de datos OLTP, y vamos a usar Power Query para transformarlos en la base de datos OLAP. Entonces comenzamos descargando los datos. Accedemos a la web correspondiente y tenemos que descargar el archivo OLTP CSV. Lo descomprimimos y aquí tenemos nuestra carpeta con una serie de archivos CSV que se corresponden con las tablas de la base de datos OLTP. Iniciamos Power BI, he partido de un documento nuevo y lo que voy a empezar es salvando ese documento. Y aquí ofrece opciones para importar datos, pero lo que vamos a hacer es trabajar directamente desde Power Query. Podemos acceder a Power Query desde el icono Transformar datos. Abre Power Query en una nueva ventana conservando el nombre del archivo que tenemos de Power BI. Y esta es la aplicación con la que vamos a trabajar. Power Query también se encuentra dentro de Excel. Vamos a comenzar importando una de las tablas y a partir de lo que obtengamos introduciré Power Query. Tenemos en el menú de inicio la posibilidad de definir un nuevo origen de datos. Pulsamos sobre el icono y aquí tenemos distintos tipos. Son de tipo texto o CSV. Seleccionamos esa opción y se abre la ventana para seleccionar el archivo que vamos a leer. Por ejemplo, tienda. Pulsamos sobre abrir y nos muestra el contenido de ese archivo. Podemos seleccionar la codificación, comprobamos que las tildes se vean bien y si no, habría que cambiarla. Son valores separados por coma. El delimitador lo indicamos que es la coma. Detectado automáticamente los campos, pulsamos sobre aceptar. Aquí genera una consulta con el nombre del archivo que ha leído. Aquí tenemos el archivo que ha leído y en este lado tenemos los pasos que ha aplicado. Estos pasos son un programa desarrollado con Power Query y podemos movernos por ellos y modificarlos como necesitemos. Por ejemplo, el primer paso vemos que se llama origen. Pulsamos sobre él y aquí si pulsamos sobre la rueda dentada aparece la configuración. Nos indica que es una operación de lectura de valores separados por coma y se selecciona el archivo correspondiente. Se indica el tipo de archivo que es, la codificación, el delimitador. A continuación, automáticamente ha generado una operación de encabezados promovidos. Aquí vemos los nombres de las columnas que son genéricos. Ha detectado que la primera fila corresponde a nombres de columnas y ha generado ese paso automáticamente. Si pulsamos sobre él, se ejecuta ese paso. Aquí aparece la instrucción asociada. Si por algo no se viera, tendríamos que venirnos a la pestaña Vista y aquí activar la barra de fórmulas. Con este paso de transformación que ha aplicado, ha definido como encabezados la primera fila de la tabla. Podemos ir al paso anterior, ir a este paso y el siguiente paso que ha hecho ha sido cambiar el tipo. Aquí vemos que todos los campos tienen un código ABC indicando que es de tipo texto. Si pulsamos aquí se puede seleccionar otro tipo de dato y la herramienta ha analizado el contenido de las columnas y ha cambiado el tipo en el caso de este campo, del código postal. Mi recomendación, cada vez que genere un tipo cambiado automáticamente, eliminarlo. Si pulsamos sobre la X se elimina. Considero que es más adecuado que seamos nosotros los que definamos los tipos de los campos conforme lo vayamos determinando o necesitando. Si quisiéramos volver a tener este campo como numérico, venimos aquí y definimos que este es de tipo número entero y genera el paso tipo cambiado. Lo eliminamos. Como digo, aquí tenemos el nombre de los pasos aplicados y aquí tenemos el código de la función asociada a cada uno de estos pasos. Si quisiéramos ver el programa que está generando, nos venimos a la pestaña Vista y pulsamos sobre Editor avanzado. Y este es el programa en el lenguaje de programación M que estamos generando. Y es lo que tenemos que tener presente. Estamos desarrollando un programa, pero lo estamos desarrollando visualmente. En principio no necesitamos tocar nada de este programa.
Volvemos a la pestaña Inicio. A continuación voy a presentar el contenido de las distintas pestañas de Power Query. En la pestaña Inicio tenemos el apartado Cerrar, que nos da las opciones de cerrar y aplicar, aplicar o solamente cerrar. Si pulsamos sobre Cerrar y aplicar, lo que hace es llevar a cabo las transformaciones que hemos definido y traer los datos a Power BI. Aquí tenemos la tabla tienda. Volvemos a Power Query. Al abrirlo tenemos definida esa tabla tienda. Tenemos el apartado Nueva consulta, que nos permite definir los orígenes de datos, acceder a orígenes recientes o incluso también especificar datos, creando nosotros mismos una tabla en lugar de importarla. La parte donde podemos configurar los orígenes de datos que definamos, podemos definir parámetros, por ejemplo valores, que en lugar de usar el nombre de una carpeta fija, podemos usar un parámetro para cambiarlo y acceder a distintos datos, simplemente cambiando un valor. En lo que se refiere a consulta, tenemos la opción de actualizar la vista previa. Por si por algún motivo hubiera cambiado la fuente de datos, al pulsar aquí vuelve a leerla. También la opción de acceder al editor avanzado, donde se muestra el programa que estamos generando. Podemos ver las propiedades de la consulta, que también parte de ellas vemos aquí, como es el nombre. Puede haber tablas que no nos interese llevar al modelo de datos. Aquí definimos si queremos llevarla al informe o no. Y también nos da la posibilidad de duplicar una consulta o referenciarla o eliminarla, como veremos un poco más adelante. Operaciones con columnas. Podemos elegir alguna columna o ir a una columna concreta y aquí podemos eliminar columnas. Tenemos lo mismo con filas. Podemos quitar filas superiores, filas inferiores. ¿Para qué vamos a usar estas operaciones? Si la tabla que importemos tiene algunas filas de cabecera o de pie que no forman parte de la tabla de datos. Nos permite quitar duplicados, quitar filas en blanco, quitar errores. Tenemos la posibilidad de ordenar la tabla por los campos que consideremos. Operaciones de transformación, que son un subconjunto de las operaciones que aparecen en la pestaña Transformar. Es decir, tenemos operaciones para dividir columnas, para hacer agrupaciones, para los tipos de datos texto, la operación de usar la primera columna como encabezado, esta de aquí. Por ejemplo, si quitamos la de encabezado y pulsamos aquí, se genera encabezados promovidos. Es decir, usa la primera columna como encabezado y automáticamente añade el tipo cambiado, que insisto, recomiendo eliminarlo. Solamente dejarlo cuando nosotros lo definamos. Reemplazar valores, si queremos cambiar un valor por otro. En este apartado ofrece la posibilidad de combinar varias consultas. Hacer joins entre varias consultas, para modificar una consulta o para generar una nueva. También nos permite anexar consultas, es decir, poner una consulta a continuación de otra. Y aquí tenemos operaciones para trabajar con inteligencia artificial, que no vamos a usar. En la pestaña Transformar, en primer lugar tenemos operaciones sobre tablas, como por ejemplo agrupar los registros de una tabla, o la que ya hemos visto de usar la primera fila como encabezado. A continuación tenemos las operaciones sobre columnas, para cambiar el tipo de datos, detectar el tipo de datos, cambiar el nombre, reemplazar valores, rellenar valores, etc. A continuación tenemos operaciones específicas para columnas de distinto tipo. Por ejemplo, tenemos operaciones para columnas de texto, columnas de número y columnas de fecha y hora. Y por último, tenemos la posibilidad de integrar Power Query con R y con Python. Aunque aquí tenemos operaciones con columnas, tenemos una pestaña específica con operaciones para columnas. Lo mismo que en la de inicio teníamos operaciones de transformación, en esta de transformación tenemos operaciones sobre columnas y aquí tenemos la pestaña específica para columnas. Tenemos la posibilidad de definir nuevas columnas a partir de ejemplos, columnas personalizadas con funciones, añadir índices, definir formatos,
y operaciones específicas para distintos tipos de columnas. También las operaciones de inteligencia artificial. En la pestaña Vista es donde tenemos la opción de mostrar u ocultar la barra de fórmulas. Podemos configurar cómo es la vista de datos, lo que hemos visto de definir parámetros y el editor avanzado. Tenemos una serie de herramientas que son útiles cuando se producen errores y tenemos la ventana de ayuda que nos permite acceder a la documentación y a distintos recursos disponibles. Vamos a importar todos los datos de la misma manera que hemos importado la tabla tienda. Definimos el nuevo origen de datos como texto CSV. Ya que hemos empezado por el último, empezamos por el anterior. En este caso ha detectado las columnas y ha determinado la codificación y el delimitador. Ya tenemos la tabla ticket. También ha cambiado algún tipo, le ha definido este como el tipo hora, tipo fecha. Vamos a cambiarlo y mantenemos siempre el tipo texto. Aquí tenemos los datos con los que vamos a trabajar. Si pulsamos sobre cerrar y aplicar, tardará un poco y carga todo el modelo en la parte de datos de Power BI. Aquí, si no queremos perder lo que llevamos, salvamos para que se guarde en disco. Si pulsamos sobre la vista de modelo, tenemos las tablas y ha creado relaciones considerando los campos que se llaman igual. Volvemos a Power Query. Lo que tenemos que hacer es transformar los datos adecuadamente con el objetivo que tenemos, que es generar la base de datos OLAP. Si miramos la base de datos OLTP, lo que tenemos que hacer es partir de línea de ticket. Y a partir de línea de ticket, obtener los datos de ticket que tiene la fecha y la hora. A partir de ticket podemos acceder a los datos de tienda y desde línea de ticket accedemos a producto. Desde producto también podemos obtener los datos de producto almacén. Y el precio en principio no lo vamos a necesitar. El precio se usa en la base de datos OLTP para registrar las nuevas ventas al precio que esté definido. Y aquí tenemos las ventas que se han realizado. Lo que podemos hacer para simplificar es directamente eliminarla. Venimos aquí y desde el menú contextual podemos pulsar sobre eliminar. O como hemos visto antes, nos venimos a la parte de administrar y pulsamos sobre eliminar. Estas son las tablas con las que tenemos que trabajar. Como nuestro objetivo es transformar estas tablas, es conveniente conocerlas antes de trabajar con ellas. Aquí podemos ver los datos que tiene cada tabla. Nos dice que tiene 6 columnas y 32 filas. Ticket nos dice que tiene 4 columnas y tiene más de 1000 filas. Producto almacén, 8 columnas, 120 filas. Producto, 4 columnas, 120 filas. Y línea de ticket, 5 columnas, más de 1000 filas. Entonces, las que no conocemos, no sabemos ni siquiera el número de filas que tienen, son ticket y línea de ticket. Vamos a definir las transformaciones sobre estas tablas. Es recomendable realizarlo en dos fases. En una primera fase con un conjunto de datos de prueba y en otra fase con todos los datos. Para conocer los datos con los que estamos trabajando, para saber exactamente el número de filas que tenemos que actualizar y acceder a Power BI. Aquí tenemos la parte de modelo de datos que hemos visto que se ha borrado la tabla de precio porque la hemos eliminado del modelo. Y si seleccionamos aquí línea de ticket y accedemos a la vista de tabla, nos indica que tiene 3.042.000 filas. Si accedemos a ticket, 1.091.000 filas. Si vamos a desarrollar un programa, no suele ser conveniente trabajar con tantos datos. Abrimos de nuevo Power Query y lo que vamos a hacer es seleccionar un conjunto de datos de trabajo. Y una vez que lo tengamos todo definido, podemos llevar a cabo las transformaciones con todos los datos.
Entonces, si nos venimos a línea de tickets, que es la tabla más grande y tiene más de 3 millones de filas, podemos venir aquí y seleccionar la opción quitar filas. No tenemos que quitar las filas superiores ni las inferiores, vamos a quitar las filas alternas. Empezamos por la primera fila y vamos a dejar una fila de cada 1000. Indicamos las filas que queremos quitar, 999. Y dejamos una. Si pulsamos sobre aceptar, todavía hay más de 1000 filas, debe haber unas 3000 filas. Y aquí ha generado el paso de eliminar filas alternas, que si pulsamos sobre la rueda tenemos la definición. Si queremos ver cómo ha quedado, pulsamos sobre actualizar, se aplican los cambios y aquí tenemos ticket que ha quedado con 3042 filas. Partiendo de esta tabla podemos realizar las transformaciones de una manera más rápida, porque en lugar de trabajar con 3 millones de filas, va a trabajar con 3000 filas. Y cuando acabemos, podemos realizar las transformaciones sobre toda la tabla. Vamos a ver el esquema que queremos obtener. Nuestro objetivo es la base de datos OLAP y tenemos dos tablas de hechos, a nivel de línea de ticket y a nivel de día. Vamos a tratar de obtener los datos a nivel de línea de ticket y a partir de estos datos obtendremos los datos a nivel de día. Partiendo de línea de ticket tenemos los datos de ticket y de producto. Tenemos los datos de ticket y los datos de producto. Tenemos que obtener los datos de la tienda, de la fecha y de la hora. Y esos datos se encuentran en la tabla ticket. Tenemos la tienda, la fecha y la hora. Lo que vamos a hacer es crear una nueva consulta a partir de estas dos. Vamos a combinar esas dos consultas para crear una nueva. Tomamos línea de ticket y ticket. Ya tenemos las dos tablas a considerar. Y aquí vemos los campos que tiene cada una. Seleccionamos este campo y el campo correspondiente en ticket es este otro. Calcula los registros que se corresponden en esta primera selección. Vemos que se corresponden todos y aquí podemos elegir el tipo de join a realizar. En este caso está realizando un outer join. Si pulsamos sobre aceptar, nos crea una nueva consulta como resultado de la unión de esas dos consultas. Y en ella aparecen todos los campos de la consulta línea de ticket y un campo de tipo tabla donde está definida la unión entre línea de ticket y ticket. Vamos a comenzar dándole un nombre a esta nueva consulta en lugar del nombre que le ha asignado por defecto. Podemos llamarle ventas línea. Todavía no es la tabla de hechos. En el menú contextual podemos pulsar para cambiar el nombre o en la parte de propiedades. Para realizar la unión efectiva de las tablas, pulsamos sobre este icono y nos aparecen los campos de la tabla ticket a obtener en el resultado. Podemos usar el nombre de la tabla como prefijo, en este caso no es necesario, y aquí vamos a incluir todos los datos excepto número de ticket, que ya está incluido aquí. Pulsamos aceptar y hace las operaciones necesarias para desplegarla. Entonces ya tenemos el ticket, el producto, la tienda, la fecha y la hora. Ya tenemos todos los datos necesarios para obtener la tabla de hechos a nivel de línea de ticket. Si queremos poner estos datos al principio, teniendo seleccionadas las columnas que nos interesa mover, desde el menú contextual, mover al principio de la tabla. Y tenemos las dimensiones. El número de línea no nos hace falta. Desde el menú contextual podemos quitar la línea. Y aquí tenemos la cantidad, que ahora sí definimos que es de tipo número entero. Y el precio de venta al público de tipo decimal. Vemos que al definirlo como tipo decimal ha perdido los decimales. Como ese paso no ha funcionado bien, lo que hacemos es eliminarlo. La recomendación siempre es, cuando hagamos un paso que no tengamos el resultado deseado, o lo transformamos o lo eliminamos.
El problema es que se usa como separador de decimales el punto y para la configuración que tenemos debería usarse la coma. Entonces seleccionamos la columna, nos venimos a transformar, tenemos que transformar una columna y aquí tenemos reemplazar valores. El valor que queremos buscar es el punto y queremos reemplazarlo por la coma. Pulsamos sobre aceptar. Incluye el paso valor reemplazado. Si ahora cambiamos el tipo, ya tenemos el número con sus decimales. Al borrar el tipo cambiado de antes, había agrupado el cambio de tipo de los dos campos. Tenemos que volver a indicar este como número entero. Ahora sí. Adicionalmente, lo que tiene cada tabla es un campo que se llama número de filas, que es un campo frecuente en varios sistemas, que tiene el valor 1 para cada fila. De manera que si queremos contar los datos que cumplen unas determinadas características, simplemente tengamos que seleccionar la medición número de filas. Lo que vamos a hacer es añadir esta medición a la tabla ventas línea. Para añadir una nueva columna, nos venimos a la pestaña agregar columna y definimos una columna personalizada que se llame numFilas y que tenga el valor 1. Pulsamos sobre aceptar y añade una columna con el valor 1. El tipo lo define como alfanumérico. Lo indicamos que es de tipo número entero. En el caso de ventas a nivel de día, lo que tenemos es un resumen de esta tabla, donde se han eliminado las dimensiones ticket y hora, y para estas dimensiones se han agrupado los datos de líneas de venta para obtener las ventas del día, indicando el número de tickets que se han considerado para obtener una de estas filas. Como la tabla ventas día es un resumen de esta tabla, lo que vamos a hacer es obtener una nueva tabla a partir de ventas línea, para modificarla como queramos. La tabla ventas línea, en principio no la tenemos que modificar. Entonces lo que podemos hacer es venir a inicio, seleccionamos la tabla ventas línea y en administrar tenemos dos opciones, duplicar o referenciar. Si la duplicamos, genera una tabla nueva donde se repiten todos los pasos que hemos definido para transformar la tabla ventas línea. Si por algún motivo nos hemos equivocado en algo en la definición de ventas línea, de aquí en adelante tendríamos que modificarlo en dos sitios. La alternativa que tenemos es crear una nueva tabla por referencia, que lo que hace es definir una nueva tabla y el único paso que tiene es una referencia a la tabla origen, que toma ventas línea. Si modificamos cualquier elemento en ventas línea, automáticamente la modificación aparece en esta nueva tabla. Entonces es muy importante que las únicas modificaciones que realicemos de aquí en adelante en ventas línea sean modificaciones para corregir errores. Una vez que tenemos definida esta nueva tabla, le cambiamos el nombre. Lo voy a hacer desde el menú contextual. Le llamamos ventas día. Lo que tenemos que hacer es agrupar los datos por tienda, fecha y producto, sin considerar ni hora ni ticket. Para agrupar los datos nos venimos a transformar y tenemos agrupar por, que también estaba aquí, en la parte de transformar de la pestaña de inicio. Y en este caso, si solamente vamos a agrupar por un campo, podemos usar la configuración básica, pero como tenemos que agrupar por tienda, fecha y producto, seleccionamos el uso avanzado. Aquí seleccionamos, ya estaba seleccionado tienda, añadimos agrupación y además de tienda agrupamos por fecha, añadimos agrupación por producto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener un campo que se llame cantidad, que es la suma del campo cantidad.
tenemos que tener otro campo que se llame PVP, que tenemos que determinar qué función aplicamos. En principio, en cada tienda, cada día y sobre cada producto debe tener el mismo precio. Si no lo tienen, vamos a elegir el promedio de precio-venta público. Si son todos iguales, daría lo mismo haber elegido la función máxima o mínima. La cantidad de tickets, que es el recuento de filas. Y también podemos considerar el número de filas. Vamos a definirlo igual. Y lo definimos como suma de el número de filas. Pulsamos aceptar y nos queda la tabla con la estructura que necesitamos. La cantidad es de tipo número entero. El precio de venta público sí es de tipo decimal. El número de tickets es de tipo entero. Y el número de filas, como hemos simplificado, nos sale a 1. No sería correcto porque podríamos haber agrupado filas. Lo que tenemos que hacer es borrarlo y crearlo de nuevo. Eliminamos número de filas y definimos como lo habíamos definido antes. Agregamos una columna personalizada, número de filas, que sea 1. Y definimos que es de tipo entero. Y con esto ya tenemos los datos necesarios para las tablas de hechos, tanto para la tabla a nivel de línea como para la tabla a nivel de día.